Bolivia y Perú eran uno solo. Bolivia y Perú tienen historia compartida. Hoy iniciamos la serie documental más importante de esta página. Constantemente veo y leo que dicen que Bolivia y Perú tienen una cultura compartida, que fuimos un solo país. Falso. Este video, dividido en 3 partes, es la base para entender los próximos análisis que haremos sobre el origen de la Diablada, la Morenada y las Salacitas. Pero vamos a la primera gran pieza de este inmenso rompecabezas histórico, y es preguntarnos si en la práctica los gigantescos territorios de lo que hoy son Bolivia y Perú existieron alguna vez como una sola entidad histórica verdaderamente unificada. Es una premisa enorme y la verdad es fascinante. Vamos a desgranarla paso a paso, ciñéndonos estrictamente a lo que dicen los historiadores. Soberanía preincaica en el altiplano. Veamos, la narrativa centralista suele reducir todo al Cusco, pero resulta que mucho más antes del imperio Inca o Tahuantinsuyo, esta inmensa región altiplánica no era un desierto político esperando ser civilizado para nada. Estaba habitada por poderosas naciones aymaras. Hablamos de verdaderas macroetnias, los lupacas, pacajes, carangas y charcas. Tenían sus propias capitales, unos sistemas de parentesco complejísimos llamados ayllus e incluso ejércitos propios y rutas comerciales que llegaban hasta el Pacífico. Y esto es fundamental. Operaban con una independencia política total y absoluta respecto a cualquier poder central situado en lo que hoy es Perú. Para respaldar esto solo hay que ir a las fuentes. El historiador potosino del siglo XVIII, Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, documenta bastante claro que estas primeras naciones altiplánicas jamás estuvieron sometidas a un rey todopoderoso, mantenían una enorme autonomía local y obedecían a sus propios caciques de forma natural, sin que nadie les impusiera una fuerza imperial externa. Evidencia B. El paréntesis inca. Bueno, a menudo se magnifica la era incaica asumiendo que unificó culturalmente a ambas regiones para siempre, pero cuando ponemos los datos sobre la mesa, el contraste temporal es asombroso. Estamos hablando de más de 3.000 años de enorme desarrollo cultural autóctono en el altiplano frente a un brevísimo lapso de apenas unos 80 años de ocupación militar inca, antes de que llegaran los españoles. Literalmente, era un suspiro en la historia. El historiador Josep Barnadas captura esta realidad a la perfección. Él señala que la historia de este dominio incaico tiene que haber sido muy distinto a lo que nos suelen contar, y aquella huella cultural impuesta fue realmente bastante superficial. Las milenarias raíces locales siguieron latiendo con fuerza bajo esa capa administrativa. Evidencia C. La división etimológica y legal. Pasando ya a la época colonial, llamar a toda esta historia simplemente Perú es perpetuar una curiosa deformación etimológica y hasta un fraude legal. Si nos ponemos estrictos, la palabra en sí viene de Virú, que era un cacique menor en Panamá. Fueron los primeros exploradores españoles quienes deformaron este nombre y lo usaron como una etiqueta geográfica enorme. Pero desde luego, no refleja para nada una antigua identidad andina unificada. Y pasamos a la llegada de los españoles. Es más, desde el mismo primer trazo en el mapa en 1534, la corona española dividió legalmente el territorio en 2 partes jurídicamente distintas. Tenemos la Nueva Castilla al norte para Francisco Pizarro y la Nueva Toledo al sur para Diego de Almagro. El actual territorio boliviano nace administrativamente dentro de la Nueva Toledo, es decir, con una identidad completamente separada del centro de poder pizarrista de Lima, desde el primerísimo instante legal de la conquista. Evidencia D. El poder y la autonomía de Charcas. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Pensemos un momento en la geografía pura y dura de la época virreinal. 500 leguas.
Esa era la inmensa y escarpada distancia que había que recorrer a lomo de mula entre Lima y Charcas. Esta durísima realidad logística hacía que gobernar de forma rápida y centralizada desde la costa fuera, a efectos prácticos, totalmente imposible. Y precisamente por esa tremenda distancia, sumada a la incalculable riqueza económica que salía de las minas de Potosí, Charcas no fue un simple tribunal secundario sometido a Lima, que va. En la práctica y bajo el derecho indiano funcionó como una verdadera audiencia gobernadora. Tenía su propia caja real independiente, generaba sus leyes para un distrito inmenso y albergaba un centro de saber espectacular. Historiadores como Guillermo Loman Villena admiten sin tapujos que los oidores de Charcas tenían tanto poder que a menudo la autoridad del propio virrey era ignorada o negociada de igual a igual. Y esto nos deja con una estampa geopolítica colonial fascinante. Territorios que hoy identificamos al 100% con el Perú moderno como Puno, en aquella época dependían y rendían tributo a Charcas. Así es. Dependían administrativa y económicamente del eje de poder del altiplano y no de la lejana costa de Lima. Esta abrumadora autonomía no era un secreto, estaba plenamente reconocida. En 1689, el propio virrey de Perú, el duque de la Palata, admite por escrito y de forma clarísima que Charcas gobernaba con prerrogativas equivalentes a las de una presidencia independiente. El poder real de facto residía allí, en los magistrados locales del altiplano. Y lo que es aún más importante, toda esta autonomía administrativa y económica acabó germinando en una profunda independencia de pensamiento. En los claustros de la Universidad de San Francisco Javier nació el famoso silogismo charquino. Se trata de la brillante armazón filosófica y jurídica que sentó las bases para la liberación de todo el continente. Una revolución intelectual que surgió desde el núcleo mismo de Charcas sin depender absolutamente para nada de los pensadores de Lima. Si Charcas operó con esta autonomía total, ¿por qué la historia tradicional se empeña en llamarla simplemente Alto Perú? Ese nombre no fue un accidente, fue una etiqueta impuesta para borrar la identidad soberana que acabamos de ver. Pero aquí viene lo más importante. Entender esta base administrativa es lo que nos permitirá desarmar el argumento de la cultura compartida en la parte 2. Vamos a entrar al terreno donde más intentan confundirnos, el choque entre la riqueza gremial de Oruro, Potosí, frente a la destrucción de la mina de la Icacota en Puno. Si quieres entender por qué la diablada no puede tener un origen compartido, tienes que ver el próximo video.